Los call centers han sido un trabajo que se ha transformado en la principal fuente de ingresos de diversos latinos. Recuerdo que hace unos años el trabajo estaba bien remunerado, debido a la gran demanda que había de personas latinas capaces de comunicarse en otros idiomas, principalmente el inglés. Esto con el fin, y no nos hagamos los locos, de que empresas externas se ahorren unos dineros, porque lo cierto es que este trabajo es el resultado de la necesidad intrínseca de las empresas de ahorrarse unos cuantos billetes, pagando sueldos casi mínimos en países latinoamericanos a comparación con un sueldo mínimo de un país del primer mundo, el cual es claramente de una mayor cantidad a comparación de uno latino. Tal necesidad de abaratar costes dio como resultado una precarización laboral, siendo esta misma alimentada por la poca importancia que estas empresas poseen en lo que a sus propios trabajadores respecta. Tratos desiguales, mentiras, personas con pensamientos antisociales y mucho más forman parte del día a día de aquellas personas dedicadas a este tipo de laburos. Y hoy vengo a contarles mi experiencia particular, así como mi opinión sobre todo este tema. Antes de empezar con el tema principal, considero necesario aclarar ciertos puntos, más que nada con el fin de ahorrarme problemas a futuro, no sé si me entienden. Para empezar, punto número 1. Todo lo dicho acá se basa total y completamente tanto en mi experiencia individual como en la experiencia individual de aquellas personas a las cuales les he solicitado también información en lo que a su propia experiencia personal respecta. Aún así, tomo toda responsabilidad en lo que a la difusión de lo dicho en el presente video concierne. Punto 2. El video como tal no busca difamar a ninguna compañía en particular. Sé que suena obvio, pero el fin de este video no es el de ser objetivo ni informativo. Puede ser tomado ya sea como entretenimiento, así como una advertencia de lo que a algunos les podría llegar a pasar si entran a trabajar en un lugar como este. Digo, me pasó a ti y te puede llegar a pasar a ti. Punto número 3. Más que para ahorrarme problemas, va relacionado al formato. No se confundan, el gameplay de fondo no es con el fin de quitarle seriedad al video. Era eso o poner mi carota en el video y la verdad creo que es más entretenido ver un gameplay. Digo, dudo que esto afecte, ya que de todas formas puede que me dejen de fondo mientras hacen algo más. Si ese es el caso, espero servirles de compañía. Ahora sí, una vez aclarados estos puntos, creo prudente empezar este video comentando desde cero mi experiencia. Para que tengan un poco de contexto, tanto a principios como a mediados del año pasado había estado desempleado y en mi desesperación por encontrar trabajo le pregunté a una amistad si era capaz de recomendarme en la cual él mismo trabajaba. Esta sería Concentrix. Yo había escuchado por ahí que esta compañía tenía prácticas un tanto dudosas y que el trabajo era mal remunerado en relación a la carga laboral. Aún así estaba desesperado y me mandé a preguntarle a mi compita. Un par de días después me contactó un reclutador vía telefónica, el cual me hizo ciertas preguntas básicas para posteriormente realizarme una pequeña entrevista en inglés. Por lo visto le agradé, cosa que no parece tan difícil porque contratan a cualquier jetas en esta empresa. Razón por la cual me comentó que me enviaría una especie de test por correo en el cual se calcularía mi nivel de inglés, el cual podría ir desde un A1 hasta un C2. Realicé el test y al día siguiente recibí una llamada la cual me comentó que si bien saqué un B1, nota la cual no suele ser suficiente para entrar en lugares como este, ya que por lo general suele ser necesario un nivel B2. Existía una cuenta la cual estaba abriendo, y esta era en español aparentemente. Esta cuenta, si bien no puedo dar detalles, sí puedo decirles que tenía un horario nocturno, pues se daba soporte a Europa principalmente. La cuestión es que el reclutador me dijo que tenía dos opciones. Como primera opción podía repetir el test, ya que lo que había fallado en concreto era en una sección en la cual era necesario utilizar mi voz, sección en la cual tanto el reclutador como mi amigo me habían comentado que solía dar fallos. O tenía la segunda opción de programarme una entrevista para ese mismo día, la cual tenía como objetivo ver si era apto para la cuenta en español antes mencionada. Opté por la segunda opción principalmente porque me daba pereza tener que hacer otra vez el test, ya que no podía esperarme hasta más tarde. Este tipo me programó la entrevista para ese mismo día dentro de unas 2 horas aproximadamente. Esta vez fue una chica la cual me medio entrevistó, por así decirlo, ya que como tal no tenía el fin de contratarme para la cuenta antes mencionada. Es más, me atrevo a decir que no entendí el fin de esta primera entrevista, ya que fue más general que cualquier otra cosa. Durante la misma empecé hablando en español para posteriormente la entrevistadora comentarme que podríamos hacer otra parte en inglés, ya que su compañero, me imagino yo que será el reclutador que me contactó vía telefónica, le había comentado que se me daba bien el inglés y que, dependiendo de que también se me diera esta sección, me mandaría a otra entrevista, la cual sería en inglés en su totalidad, para otra cuenta, la cual sí era total y completamente en inglés. Sí, sé que esto es un enredo. Esto me pareció una estupidez, principalmente porque ya con el reclutador había comentado que me interesaba la cuenta en español. Ahí es donde uno se da cuenta que le mintieron inclusive antes de la entrevista. Para no darle muchas vueltas, hice la parte en inglés y se me dio bien.
razón por la cual me programaron otra entrevista con otra chica dentro de un par de horas, la cual ahí sí me entrevistó total y completamente en inglés. Durante esta segunda entrevista me imagino que no me fue bien, razón por la cual me comentó que no la pasé. Pero el reclutador me comentó por mensaje, más concretamente por WhatsApp, que existía la posibilidad de programar una entrevista para la otra cuenta en español mencionada anteriormente. Obviamente accedí y aquí hubo un punto de inflexión, ya que mi proceso de reclutamiento fue diferente entre los diversos compañeros de trabajo que tuve. Algunos solo le hicieron 2 entrevistas e inclusive algunas solamente una. Para resumir, esta entrevista fue bastante amena y me vendió el puesto como la 8ª maravilla del mundo. En primera instancia el horario me resultaba útil, ya que era de 2 de la madrugada a 10 de la tarde. Normalmente esto sería una mierda de no ser porque el puesto sería trabajado desde casa, supuestamente. A mí esto me resultaba útil ya que yo soy una persona nocturna y ello se acoplaría a mi horario normal de vida. El problema, según se me comentó, sería que el trabajo desde casa se daría posteriormente a un tiempo de ir a la oficina. El tiempo que se nos dio como máximo sería a finales de noviembre a más tardar diciembre. Esto último por supuesto que no se cumpliría porque Concentrix es basura mentirosa. Para hacerla corta me contrataron y me dijeron que tendría transporte de mi casa a la oficina. Estas estaban a una distancia entre sí como de 7,5 kilómetros. Un viaje de menos de 1 hora sí es de ida, porque no hay ni un alma en la calle. Pero de vuelta a casa el viaje resulta como promedio aproximado de 1,5 horas. Y si el tráfico está así bien puercote, hubieron veces en las cuales llegué a casa como en 2 horas. El reclutamiento fue el proceso más estúpido del mundo en lo que respecta a información sobre el transporte. La persona reclutadora no me dijo nada sobre cómo funcionaba el transporte como tal, solo me dijo que me contactarían durante el día antes del primer día de trabajo. ¿Por qué medio me contactarían? ¿A qué hora? ¿Qué es lo que me dirían? Ni idea. De no ser por la propia persona que me recomendó, la cual me explicó más o menos cómo funcionaba tal servicio, nadie me habría dicho un carajo. Adelantando el tiempo, el primer día fue bastante normal y promedio. Las dinámicas de ese día tenían como fin principal el conocernos entre nosotros. En una de estas dinámicas, una persona comentó que le interesaba la Segunda Guerra Mundial. A partir de ahí, el trainer que dirigía la actividad hizo un comentario que a varios nos dejó incómodos. Dijo algo en el sentido de que los alemanes en esa época tenían cosas buenas y cosas malas. Cuando se le pidió que aclarara a qué se refería con lo bueno, respondió con una frase o una idea muy cercana que aludía positivamente al concepto de pureza racial. Más allá de la libertad de las palabras, el mensaje fue claro y el ambiente se volvió extremadamente tenso. Varias personas presentes reaccionaron con incomodidad evidente. Resulta particularmente grave que un comentario de ese tipo proviniera de alguien que, en ese momento, estaba en una posición de autoridad y era el encargado de introducirnos a la empresa. Este episodio no fue algo que solo percibí yo, ocurrió frente a varias personas y dejó una impresión muy negativa desde el primer día. Este fue un punto a recalcar como negativo. Desde aquí ya nos vamos haciendo una idea de qué clase de personas están en este tipo de puestos, y es muy chistoso. No sé si era por la cuenta o la compañía como tal, pero eso tenían en común la gran mayoría de aquellos que están por encima de nosotros, entre infinitas comillas. Eran actitudes tóxicas e insoportables en la gran mayoría del tiempo. Y digo por encima entre infinitas comillas, ya que les voy adelantando. Estas personas saben lo mismo e inclusive menos que uno respecto a la cuenta y de cómo se trabaja en la misma. Resulta simplemente patético a nivel administrativo poner a cargo a una persona que no tiene ni la más mínima idea de cómo se realiza el maldito trabajo. Continuando, resulta y acontece que posterior a los primeros días de introducción a la empresa se realiza el llamado training, el cual llamaré entrenamiento a partir de ahora porque decir training resulta demasiado estúpido, pues este video es en español. Aquí tú hablas español. Resulta que en el contrato de la empresa no se mencionó en ningún momento que era requerido un nivel de inglés, ya sea medio, bajo o alto. ¿Y por qué menciono esto? Se preguntarán ustedes. Simple, porque para el trabajo sí o sí se necesita tener un conocimiento, aunque sea medio avanzado, del idioma. Todo lo relacionado a la cuenta estaba en inglés. El entrenamiento para poder usar las herramientas del cliente, las herramientas propiamente del cliente estaban en inglés e inclusive era necesario saber redactar en inglés, ya que la interacción entre los diversos equipos alrededor del mundo, los cuales trabajaban para el cliente, todos utilizábamos inglés con el fin de poder comunicarnos correctamente como idioma universal. Y, oh sorpresa, tampoco nos pagaban lo que debían pagarnos por el conocimiento y uso de este idioma. Dudo inclusive de qué tan legal es esto último. Otro punto a destacar es el siguiente. Durante el entrenamiento se nos había brindado más o menos un cronograma, el cual consistía en ver de dónde a dónde duraba el entrenamiento propiamente dicho, de dónde a dónde duraba el llamado nesting, que para el que no sabe es algo así como ya empezar a trabajar como tal,
pero permitiendo ciertos márgenes de error y que a su vez nos dieran retroalimentación respecto a cómo estábamos trabajando. Y también se nos mencionó a partir de cuándo íbamos a empezar producción. Bueno, resulta que no se sabía de qué hora a qué hora sería cada proceso, o sea, nesting y producción. Para muchos esto puede sonar como algo sin mucha importancia, pero tengan en cuenta que el horario que nos tocaba era de madrugada, ergo teníamos que adaptar toda nuestra rutina a un horario diferente, sea 1 o 2 horas antes o después del horario que ya teníamos. Esta incertidumbre resultaba molesta principalmente porque no se nos dijo el horario hasta poquísimos días antes de empezar cada proceso. Esto a mí personalmente no me afectaba mucho porque no soy alguien que posea una rutina definida y por ende puedo adaptarme, pero este no es el caso de muchas otras personas a las cuales ya entrar sea 1 hora antes o 1 hora después mueve todo y tienen que adaptarlo, metiendo estrés e incertidumbre a los trabajadores. Es poco profesionalismo sin más. Recuerdo que este punto lo había tocado yo en una llamada roundtable en la cual se discutía con una de las personas encargadas de la cuenta qué nos estaba pareciendo el proceso a nosotros los nuevos estando en el entrenamiento. La respuesta que esta persona me dio fue muy graciosa. Fue algo así como: este negocio es así, las cosas cambian muy rápido y tenemos que adaptarnos. Nah, no le compro una mierda. No es que el negocio es así, es que los call centers acá en Latinoamérica o países de escasos recursos vienen y se aprovechan de las personas, principalmente jóvenes, desesperados por trabajo para aprovecharse de ellos que recién están empezando en este mundo laboral. No es que así es el negocio, es que la empresa es mediocre, con todas las de la ley. La única lanza que puedo romper medio a favor de esto es que la grandísima mayoría de call centers, al menos acá, son así, pero ello no implica necesariamente que deba ser así. Ellos solo hablan mal de ustedes, que replican las malas prácticas de los demás. Insisto, son mediocres, no se hacen responsables de absolutamente nada. Para cerrar con lo que abarcaría el entrenamiento, cabe destacar lo siguiente. Durante el mismo también se nos vendió la idea de que como la cuenta estaba empezando, existían muchas oportunidades de crecimiento, siendo esto último una obvia mentira. También destacar que como éramos los primeros de la cuenta, más concretamente la segunda wave, como odio el puto Spanglish, aquellos que en teoría debieron saber más y nos ayudarían sobre los procesos a realizar serían los de la primera wave. Lo más gracioso de esto es que hasta ellos estaban perdidos en gran parte de los procesos, y esto no es con el fin de echarles la culpa de nada. El conocimiento de ellos era total y completa culpa de la empresa, pues el entrenamiento que se les dio fue ínfimo, ya que las únicas personas que eran capaces de ayudarles, y ojo acá, pertenecían a otro país, más concretamente Egipto. Sí, así de bizarro como suena. Y ustedes me dirán, ¿no había alguien físicamente presente en la oficina con los conocimientos suficientes como para poder resolver todas las dudas y orientarnos de cómo hacer exactamente paso por paso cada uno de los procesos y qué hacer en casos hipotéticos? La respuesta es claramente no. La cuenta estaba empezando, era la excusa. Lo cierto es que son unos malditos mediocres que ni siquiera pueden capacitar a sus propios trabajadores adecuadamente. Ahora bien, pasando ya a nesting / producción, abarco esto en el mismo lugar principalmente porque yo no sentí ningún cambio entre ambos procesos. ¿Por qué? Se preguntarán. Simple, porque en el supuesto nesting ni siquiera nos dijeron si estábamos haciendo bien o mal las cosas. Nada. Ni un coaching propiamente dicho. Sí, recibimos ayuda de los de la primera wave, pero estos no tenían certeza de si lo que nos estaban enseñando estaba bien o mal, porque a ellos nadie les hizo coaching. Desde un principio a mi grupo se le había mencionado que se dedicaría principalmente a enviar mails y solicitar información. Puedo citar que en el listing nos dijeron una frase que era algo así como que es prácticamente puro back office, o sea, no se tenía interacción directa con el cliente, o pobres ilusos de nosotros. Ya el propio término está siendo mal interpretado, ya que el mero acto de enviar o recibir un mail implica un contacto con el cliente, por ende dejaría de ser back office. Pero bueno, supongamos que se referían a que no se tendría ningún tipo de contacto con el cliente vía telefónica. Esto también sería falso, ya que tiempo después se nos informó que tendríamos que realizar llamadas, o sea, se nos mintió directamente en qué es lo que supuestamente íbamos a hacer durante nuestro trabajo. Todo esto más o menos a mediados de noviembre. Como bien mencioné con anterioridad, se nos había dicho a varios que ya estaríamos en casa a finales de justamente noviembre a más tardar diciembre. Bueno, resulta que era mentira, no se sabía exactamente cuándo nos iban a enviar a casa. Esto fue así inclusive hasta mediados de diciembre. Todo aquello relacionado a trabajo desde casa era una incógnita total y era súper poco transparente, ya que, según tengo entendido, esta información la sabían los team leads desde inclusive días antes de que nos lo informaran a nosotros.
solo que no lo informaron porque son unos perros, y ustedes me dirán que soy un exagerado y créanme que no, perros es una linda forma de llamarlos, y les comentaré por qué con un ejemplo de lo que les pasó a otros compañeros. Resulta que la segunda wave fue dividida en dos grupos en su momento. Unos se enfocarían principalmente en lo que mencioné con anterioridad, mails, grupo al que yo pertenecía, y otros se enfocarían por otro lado en atender llamadas. A ellos sí les dijeron que atenderían llamadas. Resulta que les dijeron que al igual que a nosotros irían a casa en ese tiempo. Cuando nosotros nos dijeron a mediados de diciembre que nos quedaríamos por lo menos hasta mediados de enero del otro año, o sea, el presente año 2026, en esa oficina. Nuestro team lead nos comentó que no solo no se sabía cuándo nos mandarían a casa, sino que también cabía la posibilidad de que nunca se nos enviara a casa. Noticia que nos resultó devastadora a varios, pues aceptamos en un principio el trabajo, ya sea con las mentiras, el salario mediocre y etcétera, todo con tal de poder trabajar desde casa. Y ahora resulta que caía la posibilidad de que esto nunca ocurriera. Posterior a esta noticia, el tipo para medio aligerar el ambiente mencionó que por lo menos nosotros tendríamos la posibilidad de que nos enviaran a casa. En cambio, los que atendían llamadas directamente ni siquiera tenían tal expectativa, cuestión que nos resultó confusa a varios, puesto que, según sabíamos, a ellos nunca se les informó de ello. Y en efecto, nunca se les informó. Esta información la tenía nuestro team lead y nos la dijo a nosotros porque fijo se le escapó, porque ni siquiera los trabajadores de llamadas tenían idea de esto. A ellos les informaron de esto varias semanas, repito, semanas después de que a nosotros nos filtraran sin querer esta información, para que vean que se quedan callados todo con el fin de afectar al trabajador y tenerlo manso para no imputarlo hasta el último momento, a como les convenga. Por eso digo que son unos perros, porque les vale verga al trabajador. Esta gente es de esa que se sube en un ladrillo y se marea, es así de simple. Ya para entrar en el tramo final de este video, la razón por la cual nos iban a cambiar de oficina era porque ya iban a dejar el edificio a más tardar mediados de enero. A finales de diciembre y principios de enero nos tenían a nosotros trabajando en un edificio el cual estaban literalmente quitándole las paredes, así como me escuchan, quitándole las malditas paredes. Y puede que esto resulte muy X, hasta que ves como una pared de la propia oficina en la cual estás trabajando resulta derrumbada y tapada con una especie de bolsa enorme. Aparte de estar derrumbándolo, también quitaron el servicio de comedor, hasta tal punto en el que quitaron sillas y mesas, aparte de los microondas. No había casi dónde sentarse a comer, aparte del mantenimiento que se le daba a los baños también se vio afectado. Quitaron inclusive el papel que era para secarse las manos. Desmoralizados y con todo lo que estaba pasando con la infraestructura del edificio, aconteció el hecho que, para mí, se cagó en todo. O bueno, más bien el par de hechos. En primera instancia, lo menos grave. Nos pagaron mal. A mí y a mis compañeros nos habían pagado mal cierta cantidad de dinero y reclamamos eso. No se nos hizo caso y hasta el día de hoy, 28 de enero del presente 2026, fecha en la cual fue escrita el guión y actualmente día, ya les digo, 15 de febrero, siguen sin pagarme y estoy haciendo la grabación del video, así que sí, siguen sin hacerlo. En su momento hicimos la queja con nuestro team lead por ahí de diciembre si no mal estoy y no se hizo absolutamente nada. Y a mí ya habiendo renunciado dudo mucho que me paguen un carajo estos tipos. Y ahora sí, vamos con lo último que se terminó de cagar en todo, y lo más grave si me lo preguntan a mí, despidos injustificados. Para este punto me gustaría dar un poco de contexto y volver en el tiempo. A mi grupo lo contrataron el 20 de octubre, ello significa que el 20 de enero estaríamos cumpliendo los 3 meses trabajados. Eso significa que a partir de ahí si nos despiden de forma injustificada tendría que ser con responsabilidad patronal. Un par de semanas antes del 20 de enero empezaron despidos. Así como lo escuchan, estos malparidos empezaron a despedir gente justo antes de cumplir los 3 meses. Ustedes pensarán que los mismos se realizaron de forma justificada, echando a los que peor trabajaban o a los más problemáticos. Bueno, resulta que fue algo más arbitrario. En el caso de mi subgrupo despidieron a una compañera porque sí, le dijeron que fue por exceso de personal nada más, siendo esto no mucho mejor, ya que eso significa que habían contratado de más para al final despedir gente porque sí, justo antes de los 3 meses. Fue como un maldito trabajo de temporada, una jugada sucia que no debería estar permitida en este país. Posterior al despido de esta persona, todo fue en picada, despidiendo a más gente porque sí. Personas a las que se les estaba quedando mal con el transporte renunciaron, porque tenían la fe de que estando en casa esto no se daría más, y así fue renunciando gente y despidiendo gente. Yo me fui porque estaba cansado. De las cosas que yo más detesto en esta vida es la mentira, y me niego a trabajar para unos imbéciles mentirosos que me tiran a la expectativa de que finalmente cumplirán con lo que me dijeron. Nah, no vale la pena. Tengo entendido que posterior a mi renuncia siguieron despidiendo gente. Inclusive despidieron a la persona principal encargada de la cuenta. Por supuesto, abuso de poder, junto a otro team lead. Y permítanme aprovechar este espacio para cagarme de risa respecto a esto. Porque este team lead había despedido gente de su equipo diciendo esto para mí es solo un trámite.
como si el despedir a alguien no fuera cosa seria o algo que afecte a la vida particular de la persona afectada. Y ahora resulta que lo despidieron a él justamente. Me resulta particularmente gracioso por ser un insensible de mierda. Esto ha sido por mi parte. He escuchado testimonios de personas a las cuales les han puteado de peor manera. Por ejemplo, a un compañero con el cual amisté bastante, me comentó que este venía de transferencia de otra cuenta, en la cual les dijeron concretamente fechas, pagos, en qué consistía el trabajo, etc., para al final venir y que no se tuviera idea de nada. Además, resulta que le hicieron gastar días de vacaciones obligatoriamente, ya que en ese proceso hubo unos días en los cuales se dejaría trabajar en la cuenta anterior para pasar a trabajar a la nueva. Resulta que estos días en los cuales no trabajaría por propia orden de la compañía, o sea, quiera o no podía trabajarlos, pasó que le dijeron que no se los pagarían, obligándolo a utilizar días de vacaciones, y así como muchas cosas más, pero esa ya no es mi historia. Sin más que decir, me gustaría que dejaran en los comentarios sus experiencias y también en qué empresa les fue de esta manera. Es una lástima que un trabajo relativamente sencillo se vea complicado hasta tal punto por una administración tan paupérrima. Simple y sencillamente son unos mediocres. Les deseo lo peor.